Constitución Provincial de Buenos Aires. Ahí tenemos la divisoria o la estructura y cómo se divide la Constitución. Ya habíamos visto la importancia del preámbulo, la importancia que tienen los preámbulos en las constituciones. La parte dogmática que vimos muy rápidamente recién y que ya la vamos a volver a tratar ahora, del artículo 1 al 57, la parte orgánica, es decir, la estructura del funcionamiento de los poderes del Estado, del artículo 58 a 209, y las disposiciones transitorias del artículo 210, y ahí nos quedó del artículo 210 al artículo 222, claro, faltó un 2. El valor del preámbulo, el debate sobre si es norma operativa o programática, norma integrante o no de la Constitución, los objetivos, la diferencia con la Constitución Nacional, que ya creo que lo vimos. En realidad, el preámbulo tiene de programático, tiene de operativo, es parte integrante o no de la Constitución. Sí, es parte integrante de la Constitución. Algunos dicen que no, que es la introducción, que es el pórtico, que es la declaración de principios, pero en realidad hemos encontrado muchos fallos en los cuales los jueces han citado los preámbulos, porque es la base de toda ley y de toda sentencia, porque además es el espíritu de los constituyentes. Y como habíamos visto en las clases anteriores, el preámbulo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires apela y hace un llamado al mejor gobierno, quizá rememorando aquella frase de Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El constituyente dice, tratando de lograr el mejor gobierno de todos y para todos, que es la parte distintiva que tiene con el texto constitucional nacional, sin perjuicio de también reafirmar el bienestar general, el afianzamiento de la justicia, el aseguramiento de los derechos de la libertad, el proveer a la seguridad común, a la seguridad interior, acá no habría defensa común, promover el bienestar general, obviamente que creo que lo dije, y constituir la unión nacional a nivel nacional y también la unión de la provincia, del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, para no errarle, el texto provincial, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos. Fíjense que es el primer eslabón de toda la gama de finalidades que tiene el constituyente al poner en el preámbulo de la Constitución provincial. Y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo, y a los demás hombres que quieran habitar el territorio provincial. Acá vamos a ver que hay declaraciones, principios constitucionales, que hay derechos, y ahí ya vamos a ir viendo que hay derechos civiles, políticos, sociales, colectivos, pero también hay deberes. Los deberes, fíjense que hay deberes de carga pública. Por ejemplo, por la ley de educación del siglo XIX, los consejeros escolares ya eran carga pública. El cargo de consejero escolar, carga pública era el servicio militar, ciertas representaciones judiciales, y también, fíjense que todavía sigue como carga pública por el texto constitucional el cargo de municipal, los intendentes y los concejales, que ha sido también reafirmado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, y que, bueno, morigerado, pues, con excepciones, a través de la ley electoral y a través de la misma Ley Orgánica de las Municipalidades, que el cargo de intendente puede ser renunciable. También se acepta en la práctica la renuncia de los concejales, pero
legal y constitucionalmente, eso no estaría permitido. Habría que fundarlo muy bien en cuestiones de edad y en cuestiones de incapacidad física o mental para excepcionarse a la carga pública de concejal o vivir en un partido alejado en el que se prestan los servicios. Otro cuadrito, para hacerlo gráfico, los tipos de declaraciones, los principios también son declaraciones, y ahí tenemos el principio de legalidad e intimidad, que está en el artículo 25-26, que ya lo vimos, se pueden remitir creo que a la primera clase, sobre aquello de la regla de legalidad, comparado con el artículo 19 de la Constitución Nacional. El artículo 1 de la Constitución Provincial, donde la provincia dice parte integrante de la República Argentina y está constituida bajo la forma representativa republicana federal. Y a partir de allí tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al gobierno de la nación, cuando se incorporaron las provincias. Y esto hace juego con el artículo 5 de la Constitución Nacional, donde dice que cada provincia dicta para sí su propio régimen, su propia constitución, bajo un régimen representativo republicano y con las tres condiciones de asegurar el régimen municipal, la enseñanza primaria y la administración de justicia. Bueno, la igualdad de todos los derechos constitucionales, que están en el artículo 11, pero también refiriéndose al texto nacional, los habitantes de la provincia son iguales ante la ley y gozan de todos los derechos que están contenidos en la Constitución Nacional y también los que emanan de los tratados internacionales. Y después hace referencia a la no discriminación. Fíjense los derechos civiles. Tenemos los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, que están en el artículo 1 de la Declaración Americana. Y también la Declaración del Hombre de Derechos del Hombre y del Ciudadano de Bogotá de 1948, como sujeto de derecho. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1, está en el tema de la igualdad en dignidad. También surgen por los tratados y por las constituciones comerciar, contratar, disponer de la propiedad, entrar, transitar, permanecer, salir, testar, casarse, ejercer industria lícita, trabajar, el derecho de igualdad, profesar libremente su culto, otra vez, inviolabilidad de propiedad, correspondencia privada, trabajar, bueno, nuevamente. Presunción de inocencia, el derecho de reunión en sociedad, libertad de expresión sin censura previa. Es decir, estos son derechos civiles que igualan, por el artículo 15 y 20, a los extranjeros con los nacionales. Lo que no van a tener los extranjeros son los derechos políticos, pero de acuerdo a la reforma del 94 se fueron morigerando y limándose las diferencias, y ya prácticamente no habría diferencia entre un extranjero y un nacional. Inclusive hasta se aceptó el tema de que sea candidato a diputado o gobernador alguien que haya nacido en otro país. Es el caso de Narváez, que falló inclusive la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Todo en función de los tratados internacionales y en alguna medida que quedan antitéticas. La Constitución queda contradictoria con esos tratados y bueno, en función de los derechos pro persona, pro homine y en función de la igualdad y de la no discriminación se ha aceptado derechos de los extranjeros de la misma forma en materia política que los
nacidos en nuestro país. Bueno, los derechos políticos ya sabemos que tenemos derecho de votar, de elegir, de ser votado, de ser elegido, participar en los partidos políticos, derecho de información pública. Estos son los artículos de la Constitución provincial y nacional. Ya los vimos, peticionar a las autoridades, de reunión otra vez, de representantes y de soberanía popular, que ya lo dije, el artículo 22, 33 y 2 y 56 de la Constitución provincial, y a los partidos políticos que están en el artículo 37 y 38 de la Constitución nacional, y están en el artículo 59 de la Constitución provincial, que es en la sección segunda, que es la que sigue después de la parte dogmática, donde se refiere al partido político y al régimen electoral. Pasamos a la próxima. Los derechos sociales, que ya los vimos, derivados de los derechos de los trabajadores, organización sindical libre y democrática, vacaciones pagas, igual remuneración por igual tarea. Todos derechos, pero ahora están abonados por las declaraciones internacionales, los tratados internacionales. Las políticas sociales, que ya las vimos, disculpen la reiteración. Después tenemos los derechos colectivos, que es a los usuarios y consumidores, la relación de consumo, riesgos para la salud y seguridad, defensa de sus intereses económicos, información adecuada y veraz, que está en el 38 de la provincial, y el 42 de la nacional, que agrega la libre elección, la libertad de elección, condiciones de trato equitativo y digno, educación para el consumo, defensa de la competencia, control de los monopolios, fíjense que a veces no se cumple, y calidad y eficiencia de los servicios públicos. Bueno, luego tenemos el tema del medio ambiente. Fíjense que ya lo vimos, pero lo repasamos. El deber de proteger el medio ambiente a través de una ley marco nacional y ajuste provincial y municipal. La ley nacional es una ley marco. Es decir, que vendría a ser una ley de puntos genéricos. Pero cada provincia y las municipalidades tienen que hacer las leyes respectivas. Después, cuando tratemos el tema del medio ambiente, que es un tema muy interesante y que de doctrina nueva se podría decir, porque es un tema nuevo en el derecho, vamos a ver toda la gama de conceptos que hay respecto de gozar del ambiente y de preservarlo, de protegerlo, como también el equilibrio ecológico, el dominio eminente que hemos visto del Estado provincial, del subsuelo, del espacio aéreo, del mar territorial, que no se da en todas las provincias. Después también sobre este tema hay una discusión sobre los ríos, sobre los arroyos, a ver hasta dónde está la competencia en ese sentido. Es decir, sabemos que hay una legislación nacional sobre derecho marítimo, pero hay un dominio originario que se reivindica, en el caso de la provincia de Buenos Aires y muchas provincias, en favor de las provincias, donde ahí no puede haber jurisdicción nacional. Es decir, la normativa sí puede ser nacional en las vías navegables, pero el poder de policía represivo, la administración de los recursos, la explotación de los recursos, queda en favor de la provincia y de los municipios a los cuales les corresponda, que dicen algunas constituciones. No lo dice la Constitución nuestra, pero en muchas constituciones provinciales está. Inclusive constituciones que tienen mucha más riqueza fluvial que la nuestra. Y la obligación del ciudadano de tomar precauciones para evitar la degradación del ambiente. Bueno, pasamos al sistema constitucional nacional y sobre derechos. Fíjense
esto ya lo vimos. Pasamos entonces a la próxima placa. La que dice nuevo amparo.